¿Qué tal? Bienvenidos, muy buenas noches. Esto es una nueva edición de Chat Político. Aquí estamos para compartir, en este caso, la información vinculada y los datos sobre el sur de la provincia. Específicamente vamos a hablar de San Rafael, cuál es el estado actual frente a la pandemia de coronavirus y, por supuesto, vamos a ahondar en otros temas. Así es que le damos la bienvenida a ustedes, a cada uno de nuestros televidentes que está ahí del otro lado a través del canal número 30 de la televisión digital abierta y del 22 de Supercanal HD. Para hablar e interiorizarnos de lo que sucede en San Rafael, tomamos contacto con el intendente Emir Félix, a quien le damos la bienvenida. Emir, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? Un placer. Un placer para nosotros tenerlo aquí en Chat Político. Un poco para saber cómo es el panorama actual ahí en el sur de la provincia. Sabemos que la pandemia nos ha condicionado y mucho a ustedes también con esta necesidad de tener mayores restricciones frente a un crecimiento de contagios bastante significativo. No solamente, digo, cuando se habla de los números a nivel nacional, sino de cada una de las localidades. Bueno, sabemos que usted ha hecho extensivo un pedido y esto tiene que ver con la realidad que hoy por hoy atraviesa su departamento, ¿no? Mire, nosotros tenemos la posibilidad de hacer muchos testeos, ya que está el laboratorio, hay un laboratorio en el Hospital Shestakov que hace PCRs, después hay un laboratorio entre el municipio y el gobierno provincial juntos, establecimos un segundo laboratorio, estamos insupando en muchísimos casos. Eso nos permite tener una evaluación de lo que nos sucede. Es real que hisopamos mucho en el porcentaje de habitantes que tenemos, pero tenemos una evidencia que es clara. Nosotros hace 5 semanas veníamos con un promedio semanal de 141 casos. Sí. La última semana cerramos con 900 casos. Claro. Y lo que hemos notado es que, sobre todo después de lo que pasó en General Alvear, que hay un comportamiento diferente del virus con respecto al año pasado. Sí. Es evidente que tenemos cepas mucho más agresivas y es evidente que por la cercanía que tenemos con General Alvear, que tenemos la cepa de Manaos y podemos tener otras más. Pero la realidad es que hay un comportamiento muy agresivo de estas cepas que se da con mayor diferencia en General Alvear, pero San Rafael es el núcleo sanitario del sur mendocino. Sí. Es la central sanitaria de todo el sur mendocino. Malargüe y Alvear desbordan con facilidad por la propuesta sanitaria que tienen y el sistema sanitario es más débil. San Rafael y todo el sur tiene un sistema sanitario que no está tan desarrollada la salud privada como en el Gran Mendoza. Claro, claro. Eso nos muestra alguna debilidad. A pesar de todo el esfuerzo que se ha hecho, tanto el gobierno nacional, el gobierno provincial, nosotros como municipio, el sector privado también ha hecho un esfuerzo muy grande en ampliar camas, pero evidentemente no estamos en la misma situación del año pasado, tenemos un comportamiento distinto del COVID y por otro lado estamos recién iniciando el invierno. Así que la verdad que estamos muy preocupados porque hemos arrancado el invierno con nuestros 2 departamentos limítrofes prácticamente con las camas completas y nosotros agregando camas, o sea, nos hemos completado varias veces. San Rafael sigue agregando camas y abriendo terapias nuevas, sí, pero se ocupan muy rápidamente. Claro. Lo preocupante también es la cantidad de víctimas fatales que tenemos. Prácticamente empatados con General Alvear, nosotros 5, ellos 4, nosotros 6, ellos 3 y así sucesivamente. Entre ambos estamos juntando entre 9 y 10 víctimas fatales por día. Es mucho. Yo entiendo que en el Gran Mendoza pasa algo muy parecido. Es evidente que la situación es compleja y que necesitamos. Yo hice una nota al gobernador. Esa nota representa lo que el sentir de los sanrafalinos. Tal cual. Por un lado, el sector sanitario, médico, enfermero que me llaman, que me piden por favor no damos más, hay que parar. Tenemos que buscar la manera de que esto no siga porque la cantidad de internaciones por día no para. No para. Cuando no tenés 40, tenés 50 y realmente es una situación de mucho estrés,
pensando que recién hemos tenido los primeros 3 días de frío. Claro. Así que, en función de lo que me dicen desde el sector sanitario, lo que me dicen muchos padres y bueno, diferentes vecinos, tenemos que echar mano a tratar de bajar la circulación sin golpear la situación, digamos, la situación económica. Tal cual. Por ahora tratar de defenderla en lo que podamos. Pero si no tenemos medidas a tiempo, si no tomamos las medidas que tenemos que tomar a tiempo, es evidente que luego las restricciones siguen siendo más duras. Entonces, evidentemente, le mandé una carta al gobernador escribiéndole lo que ya le había adelantado en su momento. Con la necesidad, nosotros aquí, junto a la Liga Sanrafaelina de Fútbol, hicimos un acuerdo para parar el fútbol profesional. Después, con las diferentes ligas de fútbol amateur también fuimos haciendo convenios. Y casi todas las asociaciones del deporte de contacto. Porque como usted sabrá, los fines de semana, el deporte de contacto arroja muchos lesionados a las clínicas y a los hospitales de todos los lugares. Entonces creemos que una manera de colaborar con el sistema sanitario era no detener las actividades de todo lo que tiene que ver con entrenamiento, pero sí las actividades competitivas, que es donde se da la acción. Hemos logrado muchos acuerdos y muchos convenios, pero bueno, le pedí al gobernador que por 15 días también lo normalizara para todas las actividades. De maneras, gracias a Dios, en ese sentido no hizo falta, porque aquí cuando se enteraron que yo se lo pedí al gobernador y el acuerdo que habíamos hecho con la Liga de Fútbol, todas las actividades se detuvieron. Claro. Y se detuvieron también porque están teniendo, y claro, es una manera de colaborar. Todas las federaciones de deporte de contacto detuvieron las actividades. Yo se los agradezco infinitamente. Por otro lado, le pedí al gobernador que amplíe lo de las salidas con documento. Sí. Porque no tiene ningún sentido para mí, lo digo con todo respeto, no tiene ningún sentido para mí que las salidas con documentos sean de lunes a jueves. El viernes y el sábado son días de mucha circulación, y los domingos en los supermercados sabemos lo que ocurre. Entonces le pedí extender hasta el día sábado, y el domingo mediodía para números par y mediodía para número impar. Sí. Me decían que es una medida que puedo tomar yo. No, no es una medida que pueda tomar. Yo por supuesto que la puedo tomar, pero es difícil de hacer cumplir. Claro. Porque en realidad yo puedo manejar los horarios de atención, pero no puedo requerirle de esta manera al comercio sin el apoyo del gobernador. Porque si me estoy contradiciendo con una resolución del gobernador que no lo determina, se genera lo que se llama un conflicto de poderes, y en este momento, si hay algo que no hace falta, hay algo que no hay que tener, es un conflicto de poderes. Sin duda. Y por el otro lado le pedí la suspensión de la obligatoriedad en el colegio primario. Porque de alguna manera hay que normalizar lo que el hecho consumado que está ocurriendo, que tenemos altísimos porcentajes de papás que no mandan a los chicos a la escuela. Tal cual. Que tienen angustia, que están preocupados, que observan que el hijo no está seguro por la situación sanitaria que hay, por la movilidad. Entonces no los están mandando, y este es un porcentaje muy elevado, le diría yo por encima del 40%. Y en algunos colegios con el 70% de chicos que no están yendo. Entonces, una manera de normalizarlo es: generemos las condiciones para que la escuela pueda dar la clase virtual, pero que el papá que no puede cumplir con esa propuesta, o que quiere realmente o necesita mandar el hijo a la escuela, que lo envíe. Evidentemente era una manera de bajar la densidad poblacional de la escuela. Y esto permite una situación distinta, como no tener que tener las ventanas abiertas del aula,
Porque lo que estoy pidiendo es atender la particularidad de las regiones. Claro. Si en mi departamento del Nihuel yo tengo que tener el aula con las ventanas abiertas a las 8:30 de la mañana, con una sensación térmica por debajo de los 3 grados bajo cero, claro, es evidente que no se puede cumplir. Sí. Es bastante difícil pensar en eso, ¿no, Emir? Enseguida vamos a seguir hablando de esto porque además queríamos consultarle a usted cómo tomó la reacción que tuvieron de parte de algunos intendentes del oficialismo frente al pedido que le hacía a usted, sobre todo porque otros que son oficialistas también hicieron pedidos y digamos que en ese caso el gobierno provincial tuvo otra actitud. Enseguida, ¿le parece que nos dé la respuesta a esa pregunta y a esa inquietud que tenemos después de la pausa? Como no, perfecto. Bueno, perfecto, muchas gracias. Bueno, le decimos a la gente que estamos con Emir Félix, el intendente de San Rafael, hablando un poco del panorama que se vive actualmente en el sur de la provincia. Vamos a ir a una pausa, enseguida regresamos. Nuevo bloque en Chat Político. Recuerden, estamos en el canal número 30 de la televisión digital abierta, 22 de Supercanal HD. Hoy hablando con el intendente de San Rafael, Emir Félix, a quien le habíamos dejado una pregunta en suspenso. Emir, ¿cuál fue la sensación que tuvo usted después de este pedido que le hacía al gobierno y sobre todo por la reacción que venían desde algunos sectores oficialistas, de otros pares, ¿no? De otros intendentes? De sorpresa absoluta. Me vi totalmente sorprendido, no podía creer que una simple nota que yo mando al gobernador, que se la mando con todo el respeto, con la formalidad de la situación y de la misma manera que venimos actuando desde el año pasado, pueda provocar una catarata de agresiones, de descalificaciones de parte de ministros del gobierno y de legisladores que responden al gobernador, encabezados por el presidente de la Cámara de Diputados. La verdad, muy sorprendido, no entendía el motivo, porque en realidad lo que yo estoy haciendo es no ejecutando una acción en contra del gobernador, sino consensuándola con él, solicitándole, como había pedido el gobernador que hiciéramos. Porque, bueno, me parece que era la manera lógica de hacerlo, y bueno, fui blanco de agresiones de manera increíble, no lo puedo entender, y de acusaciones de querer hacer política. Simplemente he transmitido lo que los vecinos de San Rafael me solicitan y me piden. No, y además lo pensábamos en esto, Emir, teniendo en cuenta además el antecedente de que el intendente de otro departamento, que es del mismo color político del gobierno, pidió medidas más restrictivas porque también decían que eran necesarias, y en ese caso no hubo ni opiniones ni tampoco objeciones, ¿no? Maltratos de privado sí hubo. Por eso que yo vengo hablando con todos los intendentes, con los que son de mi partido, con los que no son también. Y la verdad que algunos me han dicho: mira, avanzar pidiendo lo de las clases porque esto se nos va, no lo podemos cubrir. Hay una situación. El gobierno plantea que no hay contagios en las escuelas. Inclusive hicieron un video planteando que no hay contagios en las escuelas. Yo les quiero decir que la semana pasada un 12% de los infectados de San Rafael fueron docentes y alumnos. No estoy incluyendo al personal administrativo ni a los celadores. Un 12%. O sea, creo que se está opinando con una foto vieja, que se están tomando datos del año pasado. Este año no está ocurriendo lo mismo. Emir, ¿y qué pasa en las escuelas de San Rafael? Nivel de ausencia tremenda. Claro. Y hay contagios. En este momento, por ejemplo, en Real del Padre, el encargado de COVID de la escuela está pidiendo la suspensión de la clase. En este momento hay varias escuelas que están cerradas por contagios, otros que tienen cerrados burbujas, otros que están trabajando cada 15 días. Es un desorden. Claro. Lo mismo pasa en Alvear.
me pareció que era una manera de ordenar, primero dejar la prioridad al papá que decida, al papá y la mamá, que decidan lo que es correcto para su hijo. No me parece bueno que el Estado les obligue a los papás a llevar a sus hijos, quieran o no quieran, a la escuela, porque si no lo dejan libre para el año que viene y lo van a hacer repetir. Parece que la escuela tiene que brindar la educación de la manera que pueda. Uh-huh. ¿Y cómo se están manejando con el tema, digo, teniendo en cuenta que el año pasado hubo una modalidad virtual que arrojó además datos importantes como que había muchos chicos que se quedaban fuera del sistema? ¿Lograron avanzar en de al menos paliar en algún porcentaje esa situación ahí en las escuelas de San Rafael? No se ha logrado paliar, porque lo que se tendría que haber hecho al mismo tiempo es una inversión muy importante sobre los chicos, uh-huh. Con conectividad para los chicos, con la posibilidad, por ejemplo, hay una escuela hoy día que me llamaban de una escuela de un distrito, donde me decían, no podemos dar la clase virtual a los chicos que no vienen porque no tenemos calidad de internet para darla. Claro. Bueno, estas son las cosas que hay que arreglar, porque podemos definir lo que todos queremos. Todos queremos que los chicos vayan a la escuela. Sí, eso es indiscutible. Podemos entender que no está ocurriendo, que no ocurre que todos los chicos van a la escuela, por la realidad epidemiológica que estamos atravesando y que cada vez se nota más teniendo en cuenta que son los primeros días de frío y que cada vez va más intensa. Entonces, si entendiéramos cuál es la situación, qué es lo que yo le pido, y se lo pedí al ministro de Educación aquí, al director general de escuelas cuando vino a San Rafael. Sí. La idea de cada colegio atender la situación de internet. Había colegios que tienen que los chicos viajar en colectivos, y sí, colectivos durante 40, 50 minutos. Que no hay manera de que vayan con las ventanillas cerradas a las 7:30 de la mañana. Tal cual. Entonces hay riesgo. Y hay muchos papás que ante esta situación han decidido no mandarlo. Bueno, si aceptamos que tenemos que optar por la virtualidad y la presencialidad, pero que sea el papá que modalidad elige, aquel que pueda darle a su hijo la posibilidad de la conexión virtual, no lo mande, y aquel otro, mientras el Estado le solucione el problema para que adquiera la virtualidad, que vaya a la escuela. Eso va a bajar la densidad poblacional en la escuela y va a permitir que haya menos contagios. Pero evidentemente, si la negación es absoluta, esto es muy difícil. Claro. Emir, quería hablar un poquito corriendo el tema del coronavirus de lado, queríamos preguntarle cuáles son las prioridades de San Rafael fuera de ese tema, porque sabemos que hoy la mayor preocupación que tenemos los argentinos y la gente en todo el mundo es el coronavirus, pero sabemos que también se sigue trabajando en otros planos porque no se puede dejar de gobernar más allá de prestarle atención a esa pandemia. La pregunta es esa, ¿cuáles son las prioridades de San Rafael hoy por hoy y pensando en una pospandemia? ¿La respuesta, le parece, me la da después de la pausa? Sí, cómo no. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a una pausa entonces, enseguida regresamos, estamos con el intendente de San Rafael, Emir Félix. Ahora ya vamos a abordar otro tema que tiene relación con cómo se ve a San Rafael tal vez en el futuro. Lo va a decir el propio intendente después de la pausa. Último bloque de Chat Político. Recuerden que si quieren volver a ver el programa lo pueden hacer en nuestro sitio web www.unidiversidad.com.ar. Se van a la pestaña de Señal U, ahí se van a encontrar con toda la programación, por supuesto. Se van a Chat Político y van a ver también todas las temporadas del programa. Si quieren volver a ver también van a tener la posibilidad de hacerlo. Volvemos con el intendente de San Rafael, Emir Félix, a quien le habíamos dejado una pregunta, dejando de lado absolutamente el tema de la pandemia. Hoy la idea es saber también cuáles son las otras prioridades que tiene San Rafael en estos momentos. Bueno, aparte de que nuestro municipio tiene una actividad de salud muy importante, tenemos 26 centros de salud, tenemos hoy un módulo sanitario importante donde estamos hisopando mucha gente y tenemos una actividad muy fuerte con respecto a COVID. Fuera de eso, tenemos que cumplir
con los servicios esenciales que debe cumplir un municipio. Sí. Que es la limpieza, que es el alumbrado, que es el barrido, que es ayudar en el ámbito de la seguridad. Tenemos que trabajar muchísimo en el desarrollo social, que es otra de las situaciones que tenemos para aquellas familias que han sido complicadas por el COVID. Estamos con una atención y una presencia en todo el departamento, a lo ancho y a lo largo del departamento. Claro. Otro de los frentes de trabajo que tenemos es mantener la obra pública. Estamos manteniendo la obra pública hoy al 100% como si no hubiera pandemia. Esto, de alguna manera, mueve la actividad económica del departamento de gran manera, y estamos trabajando también en el sector productivo. Recuerden que tenemos una amplia cantidad de actividades dentro del sector productivo, con salas de extracción de miel, con una planta de concentradora de pulpa que este año hemos superado los 10 millones de kilos de fruta molida y producida, y de la que ya estamos exportando. El trabajo del municipio es amplísimo desde el punto de vista del mejor manejo de la estructura de deportes que puedan ser en el manejo de los protocolos. El trabajo del sostenimiento de los protocolos de COVID es una actividad que nos lleva muchísimo tiempo y muchísimo desgaste. Claro. Bueno, en el ámbito económico venimos trabajando muy bien, seguimos con el sistema de promoción turística porque tenemos que seguir creciendo como departamento. La verdad que las actividades yo me podría quedar, si ustedes me dan media hora sigo, pero evidentemente que lo central es esto. Sí. Hoy estamos trabajando para generar nudos de acceso a Internet, en núcleos de acceso a Internet en los distritos, en las zonas rurales y en los barrios aledaños, para que hoy hay que aprovechar esta necesidad que tenemos de estar interconectados y de tener una vida interconectada. El municipio ha modificado todo su sistema de atención al contribuyente. Hemos digitalizado absolutamente el municipio. Y esto es una gran posibilidad y una gran necesidad que nos ha generado la pandemia. Sin duda. Así que inclusive estamos utilizando nuevos nodos para atención al contribuyente en general, para los reclamos, para los pedidos de servicios, para el tema de obras privadas. Todo viene digitalizado. Esto nos ha permitido y nos ha generado que el municipio siga funcionando en la atención en forma permanente. Bueno, nuestras líneas de trabajo son muchas y lo estamos haciendo con mucha preocupación. Para nosotros, el municipio tiene que estar en cada rincón. San Rafael es muy grande. Sí. Nosotros tenemos 25 pequeños centros urbanos alrededor de la ciudad cabecera. Allí tenemos que atender jardines maternales, delegaciones, centros de salud que son municipales, y trabajando también muy decididamente en la política de agua potable para las familias a través del sistema de cooperativas en las zonas rurales. Tenemos grandes dificultades con la empresa ISAN, que les cuesta mucho. Estamos tratando de llegar a acuerdos porque la realidad de la falta de inversión nos ha costado mucho. Son situaciones que recaen en el municipio donde tenemos que estar repartiendo agua en los barrios por el problema que existe con ISAN en toda la provincia. No, y además el crecimiento, ¿no?, de la población demanda más servicios por parte no solamente del municipio, sino de otras empresas, que en definitiva ustedes tienen que ser como el puente, ¿no? Absolutamente. Así que no hemos parado de trabajar en la diagramación del ordenamiento territorial, en el ordenamiento del desarrollo. Y la verdad que gracias a Dios hemos obtenido muy buenos resultados en este sentido. Emir, una última consulta, y esto tiene que ver con lo que se viene hablando desde hace tiempo en la provincia de Mendoza, y es la necesidad de ampliar la matriz productiva. En los últimos tiempos se empezó a hablar, por ejemplo, de la industria del conocimiento, y también en estos últimos meses se ha hecho mucho hincapié en que el cannabis puede ser, el cannabis para uso medicinal,
puede ser una buena opción para hablar de esa ampliación o para que entre en la ampliación de la matriz productiva. ¿Usted supone que esta situación, ya sea el cannabis o la industria del conocimiento, puede tener un foco productivo ahí en su departamento? Mire, el cannabis no lo sabemos todavía porque estamos recién estudiándolo y estamos viéndolo con un grupo de empresarios, la posibilidad de verlo del cannabis. Pero lo de la industria del conocimiento, nuestro polo tecnológico está funcionando muy bien. Y la verdad que ya tenemos muchas empresas incubadas donde el municipio está poniendo aportes también para que realmente desarrollar la industria del conocimiento. Nos está yendo muy bien y el crecimiento que estamos teniendo es sostenido. Ya son muchos los chicos y el personal y los trabajadores que ha absorbido la industria del conocimiento en San Rafael. Esperamos que en estos próximos meses y en función de la pandemia, con la demanda que hay de todo lo que son aplicaciones funcionar a través de las redes, nos va a permitir desarrollar aún mucho más esta industria. Así que estamos dedicados al tema. Bueno, Amir, muchísimas gracias por este rato que nos ha dado para poder hablar con usted. Queríamos saber la situación de San Rafael en su propia voz. Sabemos que usted es alguien que camina el departamento y que obviamente lo que por ahí manifiesta y necesita cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de San Rafael, usted lo hace extensivo a través de su persona, así es que era muy buena esta oportunidad de saber en su voz cómo está la situación en medio de la pandemia y cómo ven el futuro ahí en San Rafael. Así es que muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por tener en cuenta esta entrevista. Gracias. Hasta la próxima. Ahí veíamos al intendente de San Rafael, Emir Félix. Quedó claro, ¿no? Hizo un balance importante de la pandemia, la necesidad de tener otro tipo de medidas en estos momentos en los cuales la situación está bastante complicada con respecto al nivel de contagios y hasta habló de los fallecimientos en San Rafael y también habló de las perspectivas con respecto al futuro del departamento. Hizo un repaso, por supuesto, también de los frentes en los cuales la comuna sigue trabajando. Nosotros nos despedimos, les deseamos a ustedes que tengan muy buenas noches y la invitación es para que vuelvan a ponerse en contacto con nosotros todo el tiempo que puedan a través de nuestra plataforma, nuestro sitio web www.unidiversidad.com.ar, donde pueden ver este programa y todos los anteriores. Será hasta la próxima.